La matriarca del narcisismo o el narcisismo desde su interior. Sean todos bienvenidos. Para iniciar este podcast, debemos dejar claro que todos los humanos manejamos por excelencia una imagen externa. Esa imagen visible para la mayoría, esa imagen que los demás perciben. Esta imagen suele ser la que más nos esforzamos por mantener impecable. Esta es la fachada que ofrecemos al mundo, el reflejo que proyectamos para sentirnos aceptados, respetados y admirados, y sin embargo todos sabemos que debajo de esa superficie hay mucho más. Sabemos en lo profundo que lo que mostramos es solo una parte de quienes realmente somos. Podemos aplicar esta misma metáfora de las muñecas rusas, las matrioshkas, al narcisismo, utilizando cada muñeca para representar un nivel diferente en el que se puede abordar o gestionar esta compleja condición. El narcisismo, como otros trastornos de la personalidad, es multifacético y tiene diferentes dimensiones que interactúan entre sí. Para entenderlo es necesario intervenir en múltiples niveles para abordar sus manifestaciones y sus raíces de manera efectiva. En el nivel 1 o la muñeca 1 tenemos los cambios intrínsecos. La primera y más pequeña muñeca representa los factores intrínsecos. Aquí es donde comenzamos a trabajar con los pensamientos y creencias centrales de una persona con rasgos narcisistas. Esto puede implicar ayudarles a identificar y cuestionar pensamientos distorsionados o inflados sobre sí mismos, como una creencia excesiva en su propia superioridad o una necesidad constante de validación externa. A nivel personal, las estrategias como la autorreflexión, el reconocimiento de emociones y la atención plena pueden ser útiles en este nivel para fomentar un sentido más saludable de sí mismos y del valor de los demás. En el nivel 2 o la muñeca 2 encontramos las acciones externas. La siguiente muñeca representa las acciones externas que pueden contribuir a una mejor gestión del narcisismo. Aquí se enfoca en el comportamiento. Esto puede incluir actividades como el cuidado personal, la autorregulación emocional y el desarrollo de habilidades para gestionar las relaciones interpersonales. Para una persona que reconoce rasgos narcisistas, el practicar la empatía, mejorar las habilidades de comunicación y trabajar en la autoestima saludable pueden ser maneras de abordar el comportamiento narcisista a nivel externo, promoviendo una interacción más equilibrada con el entorno social. Luego, en la muñeca 3 o nivel 3, encontramos a las redes de apoyo social. La tercera muñeca simboliza las redes de apoyo social. Para muchas personas con rasgos narcisistas, las relaciones cercanas pueden estar marcadas por conflictos o tensiones debido a una tendencia a priorizar sus propias necesidades sobre las de los demás. Contar con una red de personas que puedan proporcionar una retroalimentación empática, escucha activa y apoyo emocional crucial. Un ambiente en donde el narcisista encuentre que sus acciones y esquemas son confrontados y cuestionados con estándares sociales, morales, legales o religiosos. Así, estas relaciones también pueden actuar como un espejo, ayudando a la persona a reconocer patrones de comportamiento que podrían ser problemáticos desde su concepción, promoviendo una autorregulación más efectiva en momentos de crisis. Estos grupos no necesariamente tienen que estar compuestos por amigos o familiares, sino grupos de ayuda presenciales o en línea. En el nivel 4 está la muñeca que nos indica el apoyo profesional. Muy frecuentemente el apoyo social no es suficiente y es necesario recurrir a sistemas de apoyo profesional. Aquí es donde entra en juego la cuarta muñeca. Los profesionales como los psicólogos o psiquiatras pueden ayudar a la persona a comprender cómo los factores biológicos como la química cerebral o las experiencias traumáticas tempranas pueden influir en los rasgos narcisistas. En algunos casos, la psicoterapia será necesaria para ayudarles a desarrollar habilidades más adaptativas como el manejo del ego y la resolución de conflictos interpersonales. También se puede requerir medicación si otros tratamientos no logran cambios significativos en el comportamiento. Finalmente está la muñeca 5 o nivel 5, en el cual encontramos los sistemas más amplios de significado. La muñeca más grande
O nivel 5 representa los sistemas más amplios que dan significado a la vida de una persona. En este nivel se les puede animar a reflexionar sobre creencias espirituales, filosóficas o religiosas que les ayudan a encontrar un propósito más allá de la autoimagen inflada o el ego. Reflexionar sobre el lugar que ocupan en el mundo y cómo sus acciones impactan a los demás puede motivarlos a realizar cambios positivos. Al conectar sus acciones con algo mayor que ellos mismos, esto se puede dar. Este proceso puede ayudar a desarrollar una visión más amplia y menos egocéntrica del mundo, fomentando la compasión y un sentido de propósito. Es una comparación interesante porque en la ciencia de la personalidad también se analiza desde distintos niveles, pero desde su origen o influencia. Comenzando con el nivel biológico, está la genética, la química cerebral. Luego, en el nivel psicológico, los pensamientos, sentimientos, motivaciones internas de una persona. Y por supuesto no podemos olvidar el nivel social, cómo nos relacionamos con los demás, nuestras interacciones, nuestras relaciones, y el nivel aún más amplio, el cultural, cómo las normas y valores de la sociedad influyen en todo esto. Ahora, lo importante en cualquier modelo que tratemos es recordar que estas capas no están separadas, todas se influencian entre sí, interactúan como un sistema complejo, como las matrioscas, permanecen juntas en unidad. No puedes concebir una sin la otra, pues están todas interconectadas y juntas forman el panorama completo. Por ejemplo, el narcisismo puede manifestarse en los roles de liderazgo. Una persona puede tener ciertos rasgos narcisistas como carisma o ambición, pero el entorno, como las dinámicas de poder en el liderazgo, puede amplificar esos rasgos. Aquí es donde la clásica discusión entre naturaleza y crianza cobra vida. ¿Es cuestión de predisposición genética o del entorno? Bueno, tal vez no es una contradicción sino una combinación, un baile constante entre quienes somos y dónde estamos. Entonces, si realmente queremos comprender por qué alguien actúa de cierta manera, no podemos limitarnos a un solo nivel de análisis. Sería como intentar entender una ciudad solo mirando un mapa de calles. Claro, veríamos la disposición, pero nos perderíamos las zonas, la historia, la gente, etc. Necesitamos entender el todo y cómo interactúa entre sí para obtener una imagen completa. Y no se trata solo de comprender a solo una persona, sino de trazar patrones más amplios. Este entendimiento por capas puede ser increíblemente poderoso cuando intentamos predecir o tener entendimiento acerca del comportamiento de alguien. Piensen en esto. Trazando los niveles de una persona con rasgos narcisistas dentro de un contexto local, podemos tener una idea decente de cómo podría reaccionar alguien así en ciertas situaciones, como por ejemplo frente a una confrontación en medio del tráfico y evitar ciertos desencadenantes que puedan afectarnos o ponernos en peligro. Es como si estuviéramos desarmando las muñecas de la matrioska, identificando cuáles necesitan más atención en un momento en particular, o cuáles están reteniendo la mayor parte de la atención. Es posible que al analizar estas capas se revele el impacto duradero de las experiencias tempranas. Es importante recordar que las primeras relaciones que tenemos, especialmente con nuestros padres o cuidadores, pueden moldear profundamente cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo interpretamos el mundo a nuestro alrededor. Para muchas personas que crecieron con guardianes o padres narcisistas, el desafío radica en una profunda duda sobre sí mismos, una sensación persistente de no ser lo suficientemente buenos. Este tipo de experiencias puede fragmentar su sentido de identidad, haciendo que esas capas internas se desajusten o queden fuera de equilibrio. El resultado es una batalla interna constante en la que el deseo de validación y atención está en conflicto con la necesidad de establecer una identidad auténtica. Aquí es donde la metáfora de las matrioscas cobra mayor relevancia. Estas muñecas rusas simbolizan cómo las múltiples capas de nuestro ser están interconectadas desde los aspectos más profundos e íntimos hasta las influencias externas. En el caso de una persona con rasgos narcisistas, esas capas suelen estar desajustadas, fragmentadas o incluso distorsionadas. La capa más interna, que debería representar el núcleo de su identidad, está a menudo gobernada por inseguridades profundas y una autoimagen frágil. A medida que se avance hacia las capas externas que incluyen la interacción social, las relaciones personales y el entorno más amplio, esas distorsiones se manifiestan en comportamientos que buscan validar esa autoimagen debilitada. El comportamiento narcisista no es, por tanto, simplemente un deseo superficial de atención,
sino una estrategia compleja y profundamente realizada para sostener una imagen interna rota. A medida que se avanza hacia las capas externas, las manifestaciones del narcisismo se vuelven más evidentes. La necesidad de control, la manipulación de las relaciones, la tendencia a desvalorizar a los demás, todo esto son mecanismos de defensa que se originan en el centro vulnerable de la persona. Entender ese modelo de capas nos permite no solo abordar el narcisismo desde la superficie, sino también profundizar en las raíces psicológicas que lo sustentan. Esta comprensión es crucial no solo para quienes conviven con personas narcisistas, sino también para quienes desean trabajar en sus propios patrones de comportamiento. Cuando comprendemos que el comportamiento narcisista de alguien proviene de sus propias inseguridades y heridas, se vuelve más fácil lidiar con él. Esto no significa excusar comportamientos dañinos, pero sí nos ayuda a entender su origen, lo que nos permite tener conversaciones más constructivas y establecer límites más efectivos. Al igual que las muñecas rusas se revelan capa por capa, comprender el narcisismo requiere desentrañar esas capas psicológicas y sociales para descubrir las motivaciones subyacentes. Cada capa, desde las dinámicas familiares hasta las creencias sobre uno mismo y el mundo, juega un papel en cómo el narcisismo se manifiesta y cómo puede ser gestionado. Entonces, con todo este conocimiento sobre el narcisismo y este modelo de capas o de matrioscas que hemos estado discutiendo, ¿cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Todo comienza con la autoconciencia, reconocer nuestros propios patrones, nuestras vulnerabilidades y cómo estos se manifiestan en nuestras relaciones. Es reconocer las capas en las que nuestras propias inseguridades o deseos de validación nos impulsan a buscar atención de maneras que pueden ser dañinas, tanto para nosotros como para los demás, reconociendo el entorno y cómo eso juega en que las tendencias narcisistas vayan a extremos tóxicos. Al ser conscientes de nuestras propias tendencias, podemos cultivar más compasión tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás, y por supuesto un paso crucial en este proceso es establecer límites. Esto es especialmente importante cuando estamos tratando con personas que muestran rasgos narcisistas fuertes. Saber dónde y cómo establecer esos límites es clave para proteger nuestra propia salud emocional y mantener relaciones más equilibradas. Comprender el narcisismo desde cada capa nos da las herramientas no solo para entender a los demás, sino también para mejorar nuestras relaciones y, lo más importante, para construir una versión más saludable y compasiva de nosotros mismos. Es como reorganizar esas muñecas internas para que cada capa esté en su lugar adecuado, restaurando el equilibrio y la armonía entre nuestra identidad más profunda y nuestras interacciones con el mundo externo. Es como cuando alguien se da cuenta de que debe tomar distancia para protegerse. No se trata de ser cruel o cortar relaciones de manera radical, sino de cuidar el propio bienestar. Esto significa poner en orden esas capas, asegurándonos de que nuestra identidad central esté alineada con nuestras acciones y relaciones, sin ceder a las demandas constantes de atención externa o a la necesidad de validar nuestra existencia a través de los demás. La matrioska es una excelente forma de visualizar las diferentes capas de influencia, desde lo interior hasta su origen o naturaleza. Resalta lo complejo que es todo esto y cómo esas capas se entrelazan e influyen unas a otras. En última instancia, nos recuerda que la salud emocional no es solo cuestión de ajustar una capa, sino de trabajar en todas ellas simultáneamente, desde nuestras creencias más internas hasta nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. Navegar en un mundo donde existen estos rasgos narcisistas significa reconocer que nuestra realidad no es la única realidad. Todos somos los protagonistas de nuestras propias historias, pero cada persona que conocemos también es el protagonista de la suya. Finalmente, quisiera comunicar a toda mi audiencia que esto nos abre la puerta a algo muy poderoso, o sea, la empatía. Espero de corazón que quienes nos escuchan en este podcast puedan marcharse con una nueva perspectiva para enfrentar situaciones difíciles, con más compasión y comprensión ante un encuentro con un narcisista o sus propias tendencias narcisistas. Ya habiendo llegado al final de este podcast, quisiera dar 1000 gracias a nuestra audiencia e invitarles para que se suscriban a nuestro canal si este podcast ha sido de su provecho. También quisiera pedirles encarecidamente que den un like al mismo para que de esta forma el algoritmo nos dé más amplitud en el empeño de este
cometido de llegar a todos ustedes con algunos mensajes que sean prolijos para sus vidas. Mil gracias y hasta pronto.